Hola, bienvenidos a nuestro video en el que vamos a estar hablando de los xenotransplantes o los trasplantes de órganos entre especies. Nuestro grupo está conformado por Alianis Moreno, Rose Kilcat, Emanuel Vega Ayala y mi persona, Anne-Marie Nix. Los xenotransplantes podrían proveer un suministro ilimitado de órganos y resolver la actual escasez de estos para los trasplantes. La técnica quirúrgica para la realización de los xenotransplantes está ampliamente desarrollada. Para que los xenotransplantes se conviertan en una realidad en la práctica clínica, primero deben resolverse lo que son las barreras inmunológicas, fisiológicas y el riesgo de xenozoonosis que estos poseen. ¿Qué son los xenotransplantes? Un xenotrasplante, heterotrasplante o trasplante heterólogo es el trasplante de células, tejidos u órganos de una especie a otra, idealmente entre especies próximas para evitar lo que es el rechazo. La ventaja que tendrían los xenotransplantes es la de proveer una fuente animal fácilmente disponible y conseguir un suministro ilimitado de órganos donantes, como ya lo mencioné. En la búsqueda del animal idóneo se ha hecho necesario valorar un conjunto de cualidades, que son la similitud anatómica y funcional con el humano, la fácil reproductividad, la existencia de una población numerosa y, algo muy fundamental, es la posibilidad de tener animales notobiotas, es decir, que son libres de enfermedades transmisibles para el hombre. Ahora hablaremos acerca de las limitantes principales. La primera de estas es la barrera inmunológica. El sistema inmunitario protege al organismo de sustancias posiblemente nocivas, reconociendo y respondiendo a lo que son los antígenos. Los antígenos son sustancias, por lo general proteínas, que se encuentran en la superficie de las células, los virus, los hongos y las bacterias. Las sustancias inertes, como lo son las toxinas, químicos, drogas y partículas extrañas, también pueden ser antígenos. Y lo que hace el sistema inmunitario es reconocer y destruir sustancias que contienen antígenos. La barrera fisiológica. Los limitantes fisiológicos entre donantes y receptores en el xenotrasplante dependen fundamentalmente del órgano que se está trasplantando. Fisiológicamente hablando, por ejemplo, el corazón del cerdo es similar, mas no es idéntico al corazón del ser humano. Existe un potencial de acción diferente entre los cardiomiocitos que se relaciona con las diferencias morfológicas en el nodo auriculoventricular entre especies, lo que podría resultar en un aumento de la arritmogenicidad en un corazón porcino trasplantado en un humano. Otro interrogante que surge sería la evolución de los órganos en el hombre conforme se alcance supervivencias de años en los individuos trasplantados. Por último, tenemos el riesgo de xenozoonosis. Las complicaciones infecciosas tras el trasplante convencional son una causa importante de morbimortalidad. Con el xenotrasplante, un problema añadido que plantea la utilización de tejidos radica en la posibilidad de que microorganismos presentes en esas especies animales puedan cruzar la barrera interespecie e infectar al huésped, en este caso al hombre. De ahí la aparición de términos de xenozoonosis para describir a las enfermedades infecciosas introducidas en humanos a partir de tejidos xenogénicos. Los xenotrasplantes han llamado la atención de la humanidad a lo largo de la historia y, sorprendentemente, ha habido un gran número de intentos clínicos desde hace más de 300 años. La primera descripción documentada de una transfusión en un hombre fue una xenotransfusión realizada en 1667 por Jean-Baptiste Denis. Este transfundió sangre de un cordero a un joven y lo curó de una fiebre alta. En 1920, Serge Barnot trasplantó a un significativo número de hombres testículos de chimpancé. Los informes de complicaciones fueron infrecuentes y, a pesar de no haberse encontrado ningún efecto benéfico, muchos de los hombres reportaban un notable rejuvenecimiento. En 1964 se activa el programa de xenotrasplantes clínicos con riñones, corazones e hígado. RINSA realiza 12 xenotrasplantes renales de chimpancé con supervivencia de los pacientes de 11 días hasta 2 meses. La mayoría de los pacientes fallecieron
en las siguientes semanas debido a un rechazo o complicaciones infecciosas. Uno de los pacientes vivió 9 meses. El más conocido de los senotrasplantes es cardíaco, que vino en 1984 cuando Leonard Bailey trasplantó el corazón de un babuino en un lactante. En 1993, Carl Gustav trasplantó islotes de cerdo en un paciente diabético. Sin embargo, a pesar de que se documentó péptido C en la sangre del paciente, lo que indica que algunos islotes sobrevivieron, no se obtuvo ningún beneficio clínico. En el 2001, Rafael Valdez y David White realizaron trasplantes de islotes de cerdo combinados con células de Sertoli testiculares en niños con diabetes mellitus de tipo 1. Las fuentes de órganos para los senotrasplantes. Las diferentes investigaciones en las que se utilizaba como donantes a primates superiores como el chimpancé, el orangután o el gorila se consideran actualmente poco justificadas. Su utilización como donantes presenta diferentes inconvenientes, mencionando algunos, desde los problemas éticos al uso de estos animales en peligro de extinción, el elevado riesgo de infecciones transmitidas por los primates, dadas sus proximidades genéticas a nosotros y lo que eran los problemas derivados de su largo periodo de gestación y su largo tiempo de crecimiento. Por razones técnicas y éticas, los primates son pobres candidatos para lo que es la manipulación genética. En búsqueda de un animal que sea idóneo, se ha hecho necesario valorar diferentes cualidades como lo son la similitud anatómica y la funcionalidad con el humano. Después están lo que es la fácil reproductividad, la existencia de una población numerosa del animal y algo muy fundamental es la posibilidad de tener animales genobiotas que sean pues libres de enfermedades transmisibles para el hombre. En la actualidad, la mayoría de los grupos de investigación están de acuerdo en que la fuente ideal son aquellos órganos de cerdos que sean modificados genéticamente para evitar pues los tipos de rechazo, ya que estos animales tienen un periodo de crecimiento corto, además tienen un campo bastante aceptado en su utilización para lo que es la experimentación. Su obtención es libre de patógenos, el tamaño de los órganos y su fisiología es bastante similar con los humanos. Estos cerdos transgénicos o modificados genéticamente son capaces de expresar inhibidores fisiológicos del complemento humano, con lo que se ha conseguido prever el rechazo hiperagudo o el RHA de manera reproducible. Cuando los órganos de los cerdos se trasplantan en primates, la única limitante sería la distancia filogenética con el hombre, lo que favorece la aparición del rechazo hiperagudo. Cuando hablamos de los diferentes obstáculos que hay para realizar los senotrasplantes, básicamente la técnica quirúrgica para la realización de los mismos está ampliamente desarrollada. Sin embargo, para que estos puedan llegar a ser una realidad clínica, deben superarse otras limitaciones que en la actualidad, de forma consistente, se pueden resumir en las siguientes: el tipo de rechazo inmunológico, la compatibilidad metabólica, la posible transmisión de infecciones entre lo que es el donante y el receptor por xenozoonosis o barreras infecciosas, el carácter ético y social o barrera ético-social y la disponibilidad propia de los donantes. Estas limitaciones son diferentes según la pareja donante-receptor que se considere. La especificidad de la especie es una de las principales dificultades de la investigación en lo que son los senotrasplantes. Así, dentro de las conclusiones sobre lo que es la compatibilidad inmunológica o metabólica en modelos de cobayo-rata, puede tener muy poco que ver con las conclusiones en modelos en que el donante es un cerdo y el receptor sea un primate como tal. Como primer tipo de rechazo tenemos el senorrechazo, o mejor conocido como rechazo inmunológico. Desde el punto de vista inmunológico y también cronológico se puede distinguir diferentes fases. La primera es el rechazo hiperagudo, el cual puede ocurrir de minutos a horas después de producirse la revascularización del injerto. Posterior a esto puede ser destruido mediante el denominado rechazo agudo o RH, el cual puede aparecer a los pocos días o semanas después de la realización del trasplante. Por último, tenemos una tercera forma de rechazo que vendría siendo el rechazo crónico, mediante el cual el tejido trasplantado es destruido de una forma larvada y a largo plazo.
Al igual que los trasplantes halogénicos, los xenotrasplantes pueden llegar a sufrir los 3 tipos de rechazo mencionados: el hiperagudo, el rechazo agudo y el crónico. La experiencia que dispone sobre el xenotrasplante, dado por los diferentes estudios realizados en modelos experimentales o ensayos clínicos en humanos, llevan a 2 conclusiones. La mayor barrera del xenotrasplante es el rechazo hiperagudo, y los fenómenos de rechazo hacia los xenoinjertos, aunque las causantes responden a los mismos mecanismos inmunopatogénicos de los tratamientos halogénicos, son mucho más intensos y más difícilmente controlables con tratamientos inmunosupresores. Algunos de los genes que nosotros queremos eliminar, 3 genes específicos que son los que más problemas causan en esta parte inmunológica, en lo que puede provocar rechazo, va a ser el gen GGTA1, el gen CMAH y el gen beta 4 GAL-NT2. Son los principales que influyen en lo que conlleva el rechazo. Vamos a hablar específicamente del GGTA1 y del CMAH. El GGTA1 es un gen que se encarga básicamente del tipaje de sangre. Es el que determina una proteína en especial que se encuentra, en este caso de los cerdos, que solo tienen 2 tipos de sangre, tipo A, tipo O. Va a ser una proteína que va pues a provocar ese rechazo cuando el órgano sea trasplantado, que es el antígeno A. Como sabemos también en nosotros mismos, en nuestra sangre, la sangre tipo A y tipo B, pues tiene el antígeno A y el antígeno B. Por lo tanto, ¿qué es lo que más conviene en este caso? Sería eliminar este gen que produce ese azúcar que se encuentra en la periferia de los eritrocitos. En este caso vamos a llamarlo antígeno A, para no decir el nombre largo, que es la galactosa, el alfa-galactosa 1,3. Sino que nosotros preferimos tener el antígeno O, que realmente pues no presenta un azúcar como tal. Se le conoce se le nombra antígeno O, pero realmente no es un antígeno, no contiene algo que cause una reacción, que cause un rechazo. Entonces, por otra parte, tenemos el gen CMAH, que es el que también produce este azúcar, que es un azúcar propio de las carnes rojas. Es un azúcar que está muy relacionado con cáncer, con inflamación y con tumores, con la formación de tumores. Entonces, este gen se encuentra principalmente pues, en los animales que comúnmente conocemos como los animales de carne roja. En algunos peces también, pero en la mayoría de los animales que conocemos como animales de carne blanca no lo poseen y por lo tanto son más saludables y más confiable consumirlos. Pero volviendo, se trata del gen, no de la parte fenotípica, que si la carne es roja, que si la carne es blanca. Ciertamente se presenta más en estos animales, como en el caso del cerdo, del cual estamos realizando este xenotrasplante. Al final del día es más dañino, hablando un poco sobre lo que sería la ingesta de carnes, sería más dañino si presenta el gen. Pero bueno, nosotros queremos encargarnos de eliminar esto, porque en el momento del trasplante esto va a causar un rechazo, específicamente el rechazo hiperagudo, del cual se habló anteriormente la compañera Arianis. Y nosotros, como vemos aquí en la tabla, vemos lo que se realiza con estos genes. En el caso del GGTA1, pues se elimina, se borra. Vemos también la comparación, cuántos pares de base son los que se eliminan. En el caso del CMAH, pues también se hace una eliminación, y en el alelo 2, pues se hace una inserción. Todo es dependiendo de lo que nosotros queremos buscar, de lo que nosotros más nos conviene para evitar estos rechazos que son propios no solamente de los trasplantes, sino aún más de un xenotrasplante. Como segundo tipo de rechazo tenemos el rechazo hiperagudo. Este es secundario a la presencia en los humanos de anticuerpos naturales contra el epitopo glucídico galactosa A1-3 galactosa GAL.
Estos tipos de sustitutos son grupos sanguíneos ABH en los mamíferos inferiores, o sea, la interacción de los senoanticuerpos naturales del receptor con los senoantígenos del endotelio vascular del donante inducen la activación del complemento, los que son responsables del daño endotelial al inducir la activación y retracción del endotelio, lo que provoca la exposición del subendotelio y finalmente fenómenos como trombosis, hemorragia, que llegan a necrosar en minutos el órgano senotrasplantado, al provocarse lo que es una disminución de la trombomodulina y un aumento en el factor tisular. Dentro de lo que es la ingeniería genética, con el poder que tiene de alterar, suplementar o alterar la actividad de un gen, se provee un nuevo tipo de funcionalidad. Esto ha resuelto por completo el rechazo hiperagudo mediante diversas estrategias. Hoy en día es un hecho que trasplantando órganos de cerdos transgénicos para proteínas reguladoras del complemento o MCP a primates no humanos se previene lo que es el rechazo agudo. En el caso del senotrasplante de riñón, de corazón, de hígado, también se ha experimentado con la utilización de receptores que sean subsolubles del complemento SCR1 para inhibir lo que es la activación del complemento. La utilización de nuevos fármacos inmunosupresores que sean más potentes, sobre todo que sean inhibidoras del complemento. Esta también mejora los resultados en cuanto al control de los diferentes tipos de rechazo. El tercer tipo de rechazo es el rechazo vascular agudo retardado. El control del rechazo hiperagudo ha permitido conocer un tipo de senorrechazo que es no presente en los trasplantes halogénicos, denominado senorrechazo retardado o rechazo vascular agudo retardado. Su mecanismo todavía no está bien esclarecido como tal. Se invoca que en este están presentes componentes humorales y otro componente celular, como pueden ser macrófagos o las células natural killer. Según diferentes autores, se debe a una activación directa y mutua en lo que es el endotelio porcino y los monocitos humanos, por una parte, y el endotelio porcino y las células natural killer humanas por la otra. Para controlar el rechazo vascular agudo retardado, se han utilizado diferentes estrategias como modificar la molécula activadora de los monocitos, o sea, el GAL a 1-3 GAL, o transfectar moléculas con capacidad que inhiban las células natural killer. Pero en los ensayos preclínicos de cerdos transgénicos a primates, el control de este tipo de rechazo exige administrar una inmunosupresión muy potente, utilizando fármacos como ciclofosfamida en altas dosis de ciclosporina o tracolimus, altas dosis de esteroides, de azatriopina, mofetilmicofenolato, entre otras, que finalmente llegan a condicionar el fallecimiento del animal como consecuencia directa por una toxicidad de medicamentos o indirecta, causándole infecciones de la misma. Como último tipo de rechazo tenemos el rechazo celular y crónico. Este se da debido a que algunos monos trasplantados con riñones transgénicos han logrado sobrevivir varios meses, máxima supervivencia de 100 días, lo que ha sido posible observar fenómenos de rechazo desencadenados básicamente por los linfocitos T, que es equivalente al rechazo celular agudo halogénico, e incluso se ha logrado describir por diferentes autores de forma reciente que el rechazo crónico proviene de los injertos. Esta ha sido una importante ventaja de investigación, ya que obliga a nuevas investigaciones de senotrasplante. La última barrera a la cual nos vamos a enfrentar es la barrera infecciosa. Y esta es la barrera que siempre nos vamos a enfrentar en cualquier tipo de trasplante. Inicialmente, entre el periodo desde que se dio la operación hasta alrededor del tercer mes, los autores lo describen como las infecciones propias de la incisión quirúrgica, las cuales se dan por el hecho de que pues, se incide en el paciente, tiene pues, suturas y demás, y esto conlleva a supuración y demás infecciones a las cuales pueden aparecer en este tipo de incisiones, en este tipo de operaciones quirúrgicas. Ahora bien, luego de eso vienen las infecciones propias del trasplante, y en este caso tenemos que prestar mucha atención por el hecho de que el simple hecho de que se esté pasando un órgano que no es propio, aunque fuera de la misma especie, como en el caso de los alotransplantes, ya lleva un riesgo muy alto. Ahora bien, siendo de una especie totalmente diferente a la del paciente, corresponde y puede llevar a una zoonosis, a una infección provocada por patógenos a los cuales
son propios del cerdo en este caso. Muchas de las infecciones que se pueden dar no solo son bacterianas, incluso hay fúngicas, incluso parasitarias, pero una de las cuales quiero especificarme aún más son las virales, específicamente las infecciones por retrovirus, que veremos más adelante. A este riesgo de barrera infecciosa lo conoceremos como xenozoonosis, una posible zoonosis provocada por un xenotrasplante. Pues bien, ¿cuáles son los principales agentes o los principales participantes de este riesgo? El cual se describe que es muy pequeño, pero que es muy grave si se llega a presentar y de la cual tenemos poca información, serían los retrovirus. Los retrovirus, específicamente los retrovirus porcinos o los PERV. ¿Qué es un retrovirus? Para empezar, a diferencia de los demás virus, el retrovirus es un virus que ingresa a la célula y su material genético es ARN. Este realiza un proceso inverso a lo que nosotros conocemos como la replicación y luego la transcripción, a lo que finalmente termina en traducción, que es el proceso de que la cadena de ADN pues pasa a ARN y que el ARN pues transcribe proteínas. Esto lo hace completamente al revés. Entonces, este ARN, que es el material genético, el único que tiene este virus, se inserta en el material genético que es ADN, en el núcleo de la célula, para luego estar ahí y permanecer dentro del material genético, y luego, como el ADN propio, pues hace todo este proceso de replicación, de transcripción, pues continúa en ese proceso haciéndose pasar y siendo parte realmente del material genético de la célula del hospedador, y pues continúa, después forma su cápside y pues forma más virus. Uno muy común que nosotros conocemos es el virus de inmunodeficiencia humana, que puede llegar a convertirse en la enfermedad del SIDA o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pues bien, dato curioso, dentro de nuestro genoma tenemos alrededor del 8%, sí, de nuestro genoma completo, tenemos alrededor del 8% o 10% de retrovirus. O sea, el 8% de nuestro genoma está compuesto por virus que alguna vez estuvieron en nuestros antepasados y que permanecen ahí. Por eso se considera que realmente no es un riesgo tan alto, pero no conocemos cómo puede surgir o cómo puede desenvolverse esto proviniendo de una especie diferente a la nuestra. Y esto es un riesgo que ya conocemos porque se sospecha, y es probablemente que sea así, que el mismo VIH venga de un virus que era común en los simios. Entonces, que hay un riesgo, sí lo hay, y este es el tema por lo que ahora a continuación voy a hablarle de las técnicas que se utilizan para que el trasplante sea 100% seguro, por lo menos en esta barrera, que no contenga y que no tenga en su genoma del mismo órgano retrovirus. Ahora bien, lo que se utiliza, las técnicas que se utilizan para que este trasplante pueda darse de una manera aún más segura, porque nunca es 100% seguro, no lo puede ser, en cada una de las barreras que hemos visto anteriormente, es la técnica de edición genética. Específicamente quiero hablar de la CRISPR-Cas porque igual tenemos otras técnicas como la técnica TALEN, que también es utilizada, una técnica igualmente de corte de ADN, pero vamos a hablar sobre la CRISPR-Cas. ¿Qué es la CRISPR-Cas? Solo un poco, pues un método que realmente es natural, lo utilizan tanto las bacterias y aún más las arqueas para protegerse de cualquier invasión de algún virus. Estos virus que conocemos como los bacteriófagos, que son virus que pues infectan estos organismos, estas bacterias y estas arqueas. Pues lo que hace, o lo que nosotros queremos enfocarnos, es en la función que cumple la CRISPR-Cas, esta proteína, que se encarga de seleccionar un codón o una secuencia específica
del ADN en este caso, en el caso de las bacterias y de las arqueas, pues el ADN del virus. Y en este caso nosotros podemos modificar o jugar con eso para nosotros, ahora bien, seleccionar esa secuencia que queremos eliminar o que queremos hacer un corte en la secuencia, en la doble cadena de ADN, porque lo que tiene de especial también el CRISPR-Cas es que no hace un corte, digamos, supongamos que tenemos las dos líneas de ADN, ¿no? La doble cadena, no hace un corte así, sino que hace una elección completa, a diferencia de la técnica Talent, que hace como una selección en este punto de acá, y hace un corte en forma de L. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se realiza este corte? Siempre el ADN busca unirse nuevamente con los nucleótidos que tiene alrededor de él, ¿no? Ahora bien, si nosotros no solo queremos eliminar esta parte específica del ADN o este gen en especial porque nos impide el desarrollo o provoca que haya menor compatibilidad o estos problemas inmunológicos, esta barrera inmunológica que se desarrolla al introducir este órgano que no es propio, sino que también queremos insertar otro gen o otra secuencia de ADN que se complete, pues lo podemos hacer, y eso es lo especial que tiene esta técnica. Ahora bien, en la edición genética que se realiza en las barreras infecciosas, específicamente en la de riesgo de xenozoonosis, por el efecto de los genes que se encuentran en el genoma del cerdo, los genes de retrovirus que vimos anteriormente, lo que se buscó fueron dos puntos importantes. La primera es pues buscar la inactivación de estos genes, y lo que se hizo, que en un principio podríamos pensar que es la eliminación pues del gen, se corta por acá y se elimina, pero no es así de sencillo. Quizás todo no esté completamente seguido, puede estar en fracciones del ADN, y también que equivale a un porcentaje muy alto de lo que es el genoma en nosotros mismos también, así como lo es en el cerdo. Así que lo que se buscó hacer es simplemente eliminar la función de la polimerasa, que tiene una función de transcriptasa inversa. Me explico. En el caso de estos retrovirus, ellos llevan este proceso de transcripción, en vez de lo que realmente es de ADN a ARN, lo hacen al revés, así como lo estuvimos viendo al inicio. Lo hacen de ARN a ADN. Por eso es una transcriptasa inversa, porque lleva el proceso de transcripción de una manera que es diferente a lo habitual. Lo hace al revés, de ARN a ADN. Entonces se creó un ARN guía que es complementario al que sintetiza esta polimerasa. Entonces ya no cumple su función, ya no hace ese proceso de transcripción inversa que es necesario para que estos virus lleguen a infectar y lleguen a transcribir su ARN y ADN, y entonces replicarse y pues multiplicarse y proliferar en el organismo. Entonces eso fue lo primero que se logró y lo que se hizo. Aparte de eso, el otro punto es que se hizo una inserción del gen llamado RSAD2, que es un gen que también se le conoce a la proteína esta que genera este gen, se le conoce como viperina, y esta tiene una actividad antiviral. Esos fueron los dos puntos que se lograron hacer con el tema de edición genética, para así hacer cada vez más confiable estos trasplantes que nos están llevando a algo nuevo, por todo lo que se habló anteriormente, por todo lo que hemos visto. Y nada, de verdad la ciencia es increíble. Las decisiones éticas se basan en un equilibrio entre el riesgo y el beneficio, y en este caso tanto uno como el otro son inciertos. Los problemas éticos del xenotrasplante provocan numerosos interrogantes. ¿Es justificable el sacrificio de animales para que sus órganos sean trasplantados al humano? ¿Cuál será la reacción del receptor, de sus familiares y amigos? Estas y otras interrogantes hacen reunir problemas en dos tipos. Uno, es vinculado al equilibrio entre el
antropocentrismo y el valor intrínseco de todas las especies de animales. Entre los problemas ligados al antropocentrismo sería la conservación de las especies social para que las especies más próximas y la necesidad de reducir el sufrimiento animal tanto como sea posible. Otro punto de posible conflicto ético reside en el riesgo de transmisión de infecciones, ya que preocupa el hecho de que en ciertos animales, por ejemplo, todos los cerdos estudiados hasta ahora tengan incorporado en su genoma el PERV-PK, un retrovirus porcino sobre cuya posible transmisión al ser transmitido al ser humano, todavía existen dudas. Existe el temor de que en contacto con células humanas estos virus puedan infectarlas y sufrir algún tipo de recombinación con el ADN humano y que lo haga especialmente patógeno. Cada barrera y cada limitación se hacen cada día menor, mientras que las posibilidades de creer y de ver a los xenotrasplantes como una realidad social son aún mayores. Llegará ese día en el que no habrá más muertes por escasez de órganos y que esto sea una realidad palpable, no solamente un mito, no solamente una posibilidad lejana, sino algo que está enfrente de nosotros. Aún seguimos aprendiendo, aún seguimos progresando, pero cada día estamos más cerca de llegar a la meta de que los xenotrasplantes sean una realidad social.